Hola, bienvenidos al webinar de junio de Harting Iberia, el boletín tecnológico de Harting donde presentamos aplicaciones, novedades, soluciones. En este caso veréis que la sección de Industria 4.0 nos ha incluido en el sumario y la razón es que va a disponer de su propio webinar del cual os informaremos en las próximas semanas. Sin más, damos paso al sumario de los contenidos de hoy. En las novedades de hoy hablaremos del rediseño que ha sufrido el conector M23 de Harting. Un conector que ha cambiado su diseño tanto en lo que es capotas y bases como en lo que son los aislantes y sus contactos, mejorando las prestaciones de la versión que teníamos anteriormente conocida como la R23. Este conector M23, las primeras versiones que vamos a sacar van a ser las versiones de señal. En este caso tendremos opciones para soldar a cable, para soldar a PCB y también versiones de engaste. En este nuevo rediseño se han modificado las opciones que disponemos tanto para el receptáculo como para el aéreo. En el caso del conector que va a panel, tenemos opciones a empotrar, tenemos opciones a empotrar roscadas con una tuerca detrás del panel, opciones acodadas, que son rotativas, y también disponemos de opciones pasamuros prolongadoras para salir también con una manguera detrás del panel. Respecto al aéreo, aparte de las opciones rectas, también disponemos de opciones acodadas, de opciones cable a cable y con diferentes tipos de fijación. Fijación a rosca, la más habitual, y también una fijación rápida denominada Comlock. El sistema de fijación rápida Comlock consiste en que el conector dispone de dos posiciones, abierto o cerrado. De esta manera, simplemente haciendo un cuarto de vuelta, se puede sacar el conector y a la hora de realizar la conexión lo mismo. Se deja cerrado y entonces queda bloqueado. Las características principales que tiene el conector M23 básicamente son que tiene un logo indicativo, tanto en la base como en el aéreo, para conocer cuál es la orientación que tiene que estar a la hora de realizar la conexión y facilitar la conexión. Dispone también de carcasas EMC, de esta manera se puede llevar un apantallamiento a través del conector. También dispone de un sistema antitracción ya incorporado en todas las carcasas, de esta manera no hay que incluir un prensastopas o un raccord adicional. Y por último, otra novedad es que ahora su grado de protección es IP69K, con lo que aumenta el número de aplicaciones donde puede usarse. Respecto a los aislantes, disponemos en varios números de polos, desde 6, 7, 9, 12, 17 y 19 polos, tanto en versión de engaste como para soldar a cable o como para soldar a PCB. Otra particularidad con respecto a las versiones anteriores es que ahora tiene posibilidad de codificación, unas pestañitas que vienen en los aislantes y que se pueden arrancar de tal manera que se puede configurar el conector en diferentes ángulos de orientación y de esta manera se puede hacer un pocayoke de colocar varios conectores uno al lado del otro y no confundirse a la hora de realizar la conexión. Por último, las versiones de engaste, los aislantes se componen de dos partes, de tal manera que se pueden colocar los contactos, se cierran estas dos partes del aislante y quedan fijados. En caso de extraerlos, no se necesita de un extractor adicional, simplemente se puede abrir y entonces ya se pueden sacar los contactos. También dispondrá de accesorios como tapas, tanto para la base como para la capota, todas ellas roscadas. Y por último, comentar de que habrá diferentes tipos de contactos de engaste. Vendrán definidos por los aislantes, pero estos tres contactos podremos observar que tienen diferentes intensidades. Eso sí, todos ellos son torneados y utilizan una herramienta a crimpar especial para todos ellos con diferentes ángulos de presión para, dependiendo de la sección que se utilice, utilizar unos o utilizar otros.
En la sección de hoy vamos a hablar de soluciones para reducción de cableado, en concreto para conexiones en el interior de racks. El cableado en racks provoca grandes inconvenientes como pueden ser las elevadas posibilidades de cometer errores en su fabricación, debido al elevado número de conexiones a realizar, aparte de necesitar tiempos prolongados para montarlos, lo que dificulta el poder fabricar un gran número de racks en un plazo corto. También provoca inconvenientes en su mantenimiento. En el caso de que se ocurra algún tipo de incidencia, es más difícil localizar su origen y repararlo. Todo este tiempo dedicado se traduce en un incremento considerable de costes. Un primer paso para reducir estos costes es rediseñar toda la parte posterior del rack mediante un PCB, lo que nos da un diseño más limpio y agradable, aparte de otras ventajas como el ser más fáciles de fabricar y de mantener, y el poder producirlos en cantidades elevadas en un plazo más corto. Al final todo ello resulta en un ahorro considerable a nivel de costes, por lo que el uso de estos PCBs es una de las soluciones más extendidas hoy en día. Sin embargo, no es extraño encontrarnos situaciones en que debido a la sección del cableado a utilizar, la potencia necesaria y la densidad de conectores a colocar, debamos buscar soluciones más allá de los componentes típicos del PCB, por ejemplo, con conectores de la gama Han que podemos ver en la foto adjunta. Claro, contando que estos conectores están pensados para montarse con cable discreto, significaría volver a soluciones cableadas, con todos los inconvenientes y los engorros que eso conlleva. Sin embargo, como veremos a continuación, Harting dispone de soluciones con las que podemos usar estos conectores industriales de la gama Han sin que tengamos que renunciar al PCB, y para ello utilizamos unos adaptadores que hacen de intermediario entre ambas partes. Esta solución se puede comprobar en la siguiente imagen. A la izquierda podemos ver el PCB con estos adaptadores que irían soldados en la placa y que a la vez son compatibles con el conector industrial que está aquí a la derecha, el cual se puede acoplar al chasis del rack mediante los soportes que habíamos visto en la imagen anterior o las bases a empotrar que tenemos en esta otra diapositiva. Si entramos más al detalle de estos adaptadores a PCB, como podemos ver en esta imagen, vemos que consisten principalmente en dos partes. Una parte que va a soldar al PCB, en color verde en la imagen, y otro que es el pin o el contacto adaptador, que aquí se representa con color azul. Este contacto sirve para unir el módulo estándar, el de engaste, el que tenemos en catálogo, con la versión que tenemos, con el adaptador que tenemos soldado al PCB. De esta manera y con estas piezas se pueden usar conectores Han de catálogo en aplicaciones a PCB sin excesivas complicaciones. Pero claro, tenemos que tener en cuenta que estos adaptadores están realizados a medida con el módulo, porque primero hay diversos módulos en catálogo, unos son más anchos, otros más cortos, pero la distancia en el PCB respecto al módulo siempre ha de ser la misma, con lo cual cada aislante, cada módulo utiliza sus adaptadores a medida. Si miramos esta otra diapositiva, ya empezamos a ver qué aislantes permiten utilizar este tipo de adaptadores. Entre ellos podemos encontrarnos los conectores clásicos, como los de la gama Han-E o los de la gama Han-DD. La gama Han-DD, digamos que son esos aislantes de la gama Han-D que tienen una mayor densidad de contactos, por eso se añade una letra, Han-DD. En ambos casos, los adaptadores son apilables. Dependiendo del número de contactos que tengamos en el conector, pondremos más o menos filas. De esta manera se puede configurar una huella a medida del conector en el propio PCB. Y al igual que habíamos visto, también cada una de sus partes tiene unos contactos asignados para estos adaptadores. También podemos encontrarnos estos adaptadores dentro de lo que sería la gama Han-Q. La gama Han-Q básicamente encontramos dos tamaños, el tamaño 3A, que es el cuadradito, el pequeño de Harting, y luego tenemos la gama Han-Compact. La gama Han-Compact es un tamaño fuera de los estándares, pero que la particularidad es que tiene una gran densidad de contactos en un tamaño muy pequeño. En estos casos nos podemos encontrar con el Q8/0, 8 contactos más tierra, y luego también tenemos el Q4/2. Si nos vamos a los que son de tamaño 3A, en este caso tenemos el Q5/0, el Q7/0 y también el Q12/0, 12 contactos en un tamaño 3A, lo que nos permite en un tamaño muy pequeño del PCB tener 12 contactos de potencia hasta 10 amperios, cosa que es bastante útil. Y todavía tenemos más módulos que podemos utilizar en PCB, en concreto de la familia de Han modular. Dentro de la familia Han modular nos podemos encontrar en específico tres módulos. Tenemos el módulo de 12 contactos, en el cual tenemos dos tiras de 6 contactos para ir al PCB, junto con los contactos especiales que hacen la unión entre la tira y el conector.
Tenemos el de 17 contactos, que en este caso son 2 filas de 6, que son las mismas que utilizábamos para el de 12 pines, y luego una fila de 5, con el cual podemos hacer los 17 contactos. Y luego, por último, tenemos el de 2 contactos de 40 amperios. En este caso hay que tener en cuenta que aquí sí que hay una diferencia, y es que mientras todos los demás utilizábamos módulos de engaste de catálogo, en este caso el módulo es especial, porque el módulo incorpora unos contactos pensados para ir directamente junto con su adaptador, que como podéis ver en esta imagen es un contacto que este sí que va directo al PCB, sin la tira de contactos que teníamos en los otros. De esta manera, y con estos adaptadores, la ventaja que tenemos es que podemos tener tanto las ventajas de un conector industrial, debido a la densidad, potencia y sección de cable a conectar por el otro lado, por el aéreo, como todas las ventajas del PCB, para poder realizar diseños más limpios y ahorrar costes en fabricación y mantenimiento. En la sección de hoy vamos a hablar de otras opciones que tenemos dentro de Harting para hacer conexiones a PCB. Habíamos visto en la aplicación que mediante unos adaptadores podríamos utilizar unos módulos o aislantes seleccionados para poder meterlos dentro de este PCB. Sin embargo, disponemos de otras opciones en Harting para poder realizar esta conexión sin tener que depender del aislante o del módulo. Hay que comentar de que estas soluciones además tienen otra ventaja importante, y es que no dependemos de la huella del PCB. Para ello estamos hablando de un contacto especial que podemos ver aquí, que es un contacto de fijación rápida al PCB. Es un contacto que no necesita ir soldado, sino que va a presión, y la única condición que necesitamos es que a la hora de hacer el ruteado del PCB pues haya un pad de un determinado diámetro para poder realizar esta conexión. La gracia es que está pensado para conexiones de potencia, con lo cual podemos llegar a secciones elevadas de hasta 10 milímetros cuadrados. Aparte, otra ventaja que tiene es que no necesita herramientas especiales para hacer su crimpado, ya que con cualquier herramienta por contactos Faston, por ejemplo, ya podríamos realizar la conexión con este contacto. La principal ventaja que tiene, aparte de ser una conexión rápida, es que no necesitamos una huella específica. Simplemente el cable va a los diferentes puntos que le asignemos nosotros. De esta manera podemos adaptarnos nosotros al PCB en vez de hacer que el PCB se adapte a la huella que tengamos nosotros. Y otra ventaja que tiene es que no es necesario, a pesar de no tener que ir soldado, este contacto es compatible con procesos de soldadura, es decir, lo podemos soldar con elementos SMD sin tener que hacer sufrir este contacto en el proceso de soldadura a PCB. Como utiliza secciones elevadas, puede llegar también a intensidades elevadas, en algunos casos hasta 60 amperios. El proceso es muy simple. Si miramos el contacto en su interior, lleva un pequeño émbolo en el cual lo primero que se hace es introducir el contacto con el émbolo elevado dentro del pad que tenemos en el PCB, y una vez incluido se baja y se presiona. De esta manera hace una presión a los lados que evita que pueda salirse del PCB, y además esta presión hace continuidad con el cobre que tenemos en el PCB, con la pista del PCB. Comentar de que en un principio había secciones para 4, 6 y 10 milímetros, pero ahora también se han creado secciones para cables más pequeños, de 1,5 y de 2,5. Y aparte en catálogo ya tenemos disponible también versiones acodadas, con lo cual podemos adaptarnos en diferentes posiciones para colocar el conector sin que repercuta a la posición que tenemos que poner el PCB. Al final lo que hacemos es adaptar el conector industrial al PCB en vez de hacerlo al revés, adaptar el PCB al conector industrial HAN. Bueno, ya está aquí el webinar de hoy. Comentar que cualquier sugerencia, cualquier idea o cualquier consulta que queráis realizarnos, podéis poneros en contacto con nosotros vía Twitter, vía nuestro canal de Twitter, o vía un correo electrónico a la dirección es@harting.com. Sin más, nos despedimos y os invitamos a volver a vernos en el webinar del próximo mes.
Muchas gracias.